Buenas tardes Boa tarde a a todos, né? todos, Todas. a todas. É um prazer estar aqui Es un de gusto novo. estar acá otra vez. A ver, Encher aqui o. Realmente, né? Hoje o professor já hoy el falou aqui profesor ya nos, e eu vou nos fazer habló hoy. um breve, né, discurso sobre Voy a hacer una aquele pequeña desafio charla acerca de este gran desafío que da tenemos siderurgia en la siderurgia de do Brasil Brasil, da América y Latina. también en Latinoamérica y de manera mundial. Realmente nós temos falado muito aqui de ontem Hemos e hablado hoje muchísimo de grande ayer y desafio, hoy mas acerca esse del gran realmente é desafío, um desafio, diria, importantíssimo, né? que es un gran e Eu importante gostaria de desafío. começar Así que me gustaría empezar da onde tudo começou, por né? donde todo No empezó, compromisso, né, el global compromiso de global redução de gás de estufa, né, de de CO2, emisiones de CO2, metano, etc. E vocês de podem gases ver, né, na invernaderos. Y curva ustedes pueden ver vermelha en la curva roja e no Acordo de en el Paris Acuerdo de como é que, París que seguiria isso se cómo não se esto fizesse se nada, né? iba a Já na pasar, qué curva iba a pasar si amarela, no se hiciera nada. com todas En la as curva amarilla, con definições, todas las todos os definiciones y projetos para proyectos, onde chegamos, a dónde llegamos, e a y verde en la realmente línea o Acordo verde, de Paris, que seria ese es el Acuerdo de reduzir París, que sería la até reducción de hasta un 50% em 50% de 2030 2030 e chegar a y carbono llegar a neutro carbono em neutral en 2050. 2050. Isso, a meta na Y realidade é subir el a objetivo temperatura es, do mundo, né? bueno, se subió la Vamos temperatura del mundo en para 1.5 grados hasta 2100. e com isso Y foi con feito esto vários compromissos da Acordo de se Paris hicieron e a muchos cada 5 compromisos en el anos Acuerdo de são París y a cada renovados 5 años se hace una e reforma. o que está acontecendo Y é lo que que o sucede mundo não está es que el seguindo, mundo né? no está siguiendo esto. Os países Los desenvolvidos países falaram desarrollados que iam dijeron que investir 100 iban a bilhões invertir 100 de millones de por dólares ano, por año desde desde 2025 2005 e até y hoje hasta hoy, 100 de bilhões por 100 ano investiram mil 80 millones por bilhões año, desde invirtieron 80 millones desde Então, de que se definió. do jeito que Así vai, que de la nós não manera que estaremos no sigue, vermelho, no mas estaremos também en el rojo, pero provavelmente não tampoco no estaremos no verde, estaremos en que el é um verde, problema que sério es un para o gran mundo. problema para el mundo. Aqui eu acho que nós não precisamos entrar em detalhes, Creo que né, no de, necesitamos da detallar necessidade. mucho Nós acerca de la vemos necesidad. esse Vemos aquecimento el global calentamiento global, cada vez mais, né, que nós es, temos secas, bueno, hay cada vez inundações, más sequías, furacões, inundaciones, etc. huracanes, E de entre uma otras cosas, frequência e uma y con una intensidade muito frecuencia e forte. intensidad muy fuerte. Sempre tivemos, né, Esto furacões, siempre secas, existió, etc. Mas o que a gente vê pero cada lo vez que vemos es mais que a hay cada intensidade vez e a más frequência é muito forte. intensidad y Então, más frecuencia. não se discute Así que no se que nós debate realmente que temos nosotros que fazer tenemos algo. que hacer Estamos algo. fazendo Lo estamos no mundo haciendo inteiro, en todo el mundo. a La siderurgia siderurgia do mundo, del mundo da y América Latina, de do América Brasil, Latina, de todos Brasil, nós todos temos que realmente estamos contribuir. y tenemos que contribuir. Bem, e aqui eu gostaria de começar a... Me gustaría empezar, Quis mostrar de onde vem do quise Acordo de Paris, mostrar né, desde dónde das viene, que es del necessidades Acuerdo de París, y realmente las nós, necesidades que ser nosotros, humano seres do mundo, humanos né, nós precisamos del mundo, realmente reduzir a necesitamos emissão de gás de reducir la estufa. Mas eu gostaria emisión de gases dar um invernaderos, contexto, pero quisiera né, darles un aonde nós contexto. estamos. Então, eu peguei aqui as Así que emissões acá totais, tengo las né, emisiones de totales de CO2 CO2 por região. por A gente, región. nós trabalhamos muito Nosotros em trabajamos definir mucho para aonde definir realmente dónde está está el o problema, problema a y prioridade, cuál es la etc, etc. Então, prioridad, vocês podem ver entre otros, ¿no? Así que que pueden ver esse número que são de este número es 2020, de são os 8  2020, la cifra de maiores 2020, los emissores 8 mayores global. emisores globales del mundo. Aqui está contido Acá 60% contiene un de toda a 60% de emissão toda la no mundo. emisión en el mundo. A emissão Y la total está emisión total es 47,5 47.5 gigatons, gigatoneladas de CO2 por ano. por año en 2020. E vocês podem ver que a Y como primeira é a pueden ver, la China, primera es China, 12,3 gigaton, 12.3 gigatón, representando que representa un 26% 26% de la da emisión emissão de de CO2 CO2 de gases invernaderos Então, en não el mundo. Así existe que no existe solução no mundo solución en el mundo sem sin que que a China China realmente se comprometa se e
tenga un compromiso para hacer bastante reducción. El segundo es los Estados Unidos, 5.3 gigatoneladas. Y ustedes pueden ver que si se suma el primero y el segundo, China más los Estados Unidos, son 26 más 11, 37% de la emisión de gases invernaderos en el mundo son de China y Estados Unidos. Es decir, sin los dos países no llegamos en la meta, no llegaremos a la meta donde les mostré antes. Después India, Unión Europea, Rusia, Indonesia y Brasil. Brasil es el séptimo que más emite en el mundo. Después Japón y puse por último la región de Latinoamérica, que emite 3.9. Ustedes pueden ver que 3.9 no es poco. Y después vamos a ver de dónde viene, ¿no? 3.9, si comparan a la izquierda, Unión Europea, que hace muchísimo, ¿no? Que está más avanzada, que está de liderazgo en este proceso del mundo. Unión Europea tiene un 3% y Latinoamérica toda 3.9. Así que no es un problema de los otros, ¿no? De los demás, sino que también de Latinoamérica. Y los 3.9 representan 8.2% de manera global. Así que lo que está claro es que de 3.9 es casi la mitad de Latinoamérica sale de Brasil, que es 1.5, ¿no? Y Brasil, aquí hay una gráfica. Una gráfica de pizza, se puede ver que Brasil, un 60% de la emisión de Brasil viene del uso de la agricultura. Estamos en la industria, hablamos de industria hoy y ayer, y la industria de Brasil representa un 6%. Y de los 6, un 4% es de siderurgia en el mundo. Así que Latinoamérica contribuye con 8.2% con relación al mundo. Y en Latinoamérica un 38% viene de Brasil, 18% de México y 10% de Argentina. Así que Brasil, México y Argentina representan 2/3 más o menos de la emisión en Latinoamérica. Así que el mensaje principal es que no existe una salida para este problema sin China, Estados Unidos, sin que estén involucrados, y también sin Latinoamérica, porque mucha gente piensa que no contribuye con mucho, pero no es uno de los más grandes, pero realmente tiene su participación en la emisión y hay que hacer algo, ¿no? Un trabajo importante en esta área. Aquí Latinoamérica de 2020, ¿no? Pueden ver que se cambia un poco con relación a Brasil. Como unos 65% es el uso de la tierra y agricultura, y ya ultrapasa el uso de la tierra, ¿no? Más la agricultura alcanza como casi un 50%. Y Brasil es un poco diferente de los demás países de Latinoamérica. Latinoamérica tiene 50% de la agricultura y el uso de la tierra contra un 66% de Brasil, pero en términos de energía total, no eléctrica, representa un 41% y Brasil 29%. Brasil tiene una red de generación de energía muy buena, ¿no? Para que sepan, Brasil llegó este año a más de 85% de generación de energía eléctrica renovable. Así que está bien claro que agricultura y el uso de la tierra también es muy importante en Latinoamérica. Ustedes pueden ver que la industria representa en Latinoamérica la emisión de 4,4% de toda América Latina. En la industria de siderurgia, que estamos aquí, representa 2,4% de toda la emisión.
de gases de efecto invernadero, CO2 en Latinoamérica. Aquí otro mensaje importante es, de acuerdo, la industria siderúrgica tiene que trabajar, estamos trabajando para reducir las emisiones, tenemos que contribuir, dar nuestro aporte, pero yo diría que si la industria siderúrgica en Latinoamérica llega a cero, aún así Latinoamérica va a seguir emitiendo mucho. Así que tenemos que trabajar, pero esto no determinará el futuro de la emisión en Latinoamérica. Aquí también quisiera seguir demostrando los números. Yo quise mostrarles muy claramente los números para que no pensemos, solo pensemos. Es importante ver los números. Aquí yo puse 2000 global y Latinoamérica. Latinoamérica es verde, global azul, 20, 21, 22 toneladas de CO2 por tonelada de acero. Aquí ustedes ven 2000 Latinoamérica ya era menor, 2021 también 1,6 y el último 2022 1,91 toneladas de CO2 por tonelada de acero contra 1,55 de Latinoamérica. Se ve un dato muy importante entre 2000 y 2022. América Latina redujo 7%, es mucho. Entonces fue una reducción muy importante que viene de más generación de energía renovable y eficiencia energética. Hemos hecho un fuerte trabajo en Latinoamérica de eficiencia energética y renovables. Entonces ya hemos reducido 7% entre 2000 y 2022, que nuevamente es un resultado excelente. Yo he considerado aquí, nosotros hicimos unos cálculos porque los números en China, a veces tenemos un número, después otro, etcétera, pero tomamos algunos datos, hicimos algunas estimaciones y la estimación global sería hoy de cerca de 2,08 frente a 1,55 de Latinoamérica. Esto representa, si se considera esta estimación de China, el 26% menos que Latinoamérica, 26% menos que el promedio global. Entonces, y esto si no se considera el 19%, nuevamente Latinoamérica tiene que seguir, tenemos que seguir haciendo este fuerte trabajo de reducción, pero primero ya hubo una fuerte reducción de 20 a 22, 7%, y nosotros estamos 19 o 20% por debajo del promedio mundial. Los principales desafíos del sector siderúrgico mundial para la descarbonización. Primero, tenemos que entender que esta es una tarea muy difícil. El primer tema que he puesto aquí no es fácil. Veremos más adelante por qué. No tenemos todavía la tecnología, etcétera. Conocemos algunas cosas y nosotros tenemos algunas cosas y tenemos que desarrollar otras. Las tecnologías hoy día, sabemos algunas cosas importantes que hay que hacer, pero todavía no están totalmente dominadas. Es un desafío importante. El otro desafío es importante para nosotros, en la siderurgia mundial, es que tenemos que invertir mucho CAPEX y OPEX. Nuestro costo va a aumentar y esto me parece que debe ser muy comprensible para los clientes porque tendremos que invertir mucho CAPEX, el OPEX va a incrementarse y esto los deben compensar los clientes para que la industria siderúrgica pueda soportarlo. Tenemos disponibilidad de biomasa en Latinoamérica sobre todo. Esto es importante.
tenemos gas natural y energía renovable. Tendremos que tener energía renovable y gas natural a bajo costo en Latinoamérica. Algunos países tienen costo bajo de gas y en precios Brasil tiene un valor muy alto. Es un otro desafío para nosotros. Y la otra es tener disponibilidad. Hablaremos después de esto de hidrógeno verde, que debe ser el combustible del futuro, debe ser el nuevo petróleo del futuro, pero tiene que tener un costo compatible, porque si no es así, no podemos avanzar de manera competitiva. Mas a nossa visão é Pero nuestra visión es que el futuro, para você ter mundo sustentável, para que haya un mundo sostenible, el futuro pasa por el acero. Algunas personas dijeron quando você sai en esta sala, cuando se va al aeropuerto, en todas partes, en esta sala, hay acero. Y creemos fuertemente que la descarbonización, a meta de zero de emissão neutra el alcanzar la meta de emisión neutral de carbono, CO2, esto pasa por el acero porque primero infraestructura, construcciones, etcétera, se tendrá que utilizar el acero. Es muy importante. El auto eléctrico también va a pasar por el acero, modernización con tecnologías diferentes, equipos, máquinas pasan por el acero. Tener el almacenamiento y distribución de energía eléctrica pasa por la construcción con acero, y la energía limpia, eólica, solar pasa también por el acero. Y sabemos que el acero es reciclable de manera infinita. La chatarra será cada vez más importante en este proceso y también pasa por el acero. Creemos que es un desafío muy importante para la siderurgia mundial, pero estamos seguros que el acero está incluido en la solución de este gran desafío. bem. E aqui a nossa visão de como é que nós vamos Aquí la visión de cómo nosotros vamos a trabajar los desafíos para llegar a ser carbonos neutrales en 2050. ¿Cuáles son las etapas que vemos? estamos falando sempre de escopo 1, 2, 3, né? Estamos hablando de alcance 1, 2, 3. Então é que as tecnologias Nuestra visión es que la tecnología a mediano plazo hasta 2030, nosotros vamos a tener que utilizar y desarrollar fuentes renovables. La matriz de nuestros energéticos tiene que salir del fósil y pasar a renovable, y el uso de chatarra será muy importante. El gas natural a precios competitivos produto, né? O gás vai ser, como un producto. o uso vai ser de transição, né? Que El gas tendrá un uso de transición hasta 2030. No es um material, algo definitivo, produto, né? De transição. Outra coisa sino que es un producto de transición. La biomasa, tendremos que desarrollar mucho la biomasa. países da América Y algunos países de Latinoamérica son muy fuertes en esto, incluso Brasil. nós acreditamos que Brasil es muy fuerte en biomasa. até 2030 Creemos que hasta 2030 tendremos que enfocarnos en reducir estos 50% de emisión hasta 2030. é usar o DRI e o HBI El otro es utilizar RI, HBI y horno eléctrico. Es otro tema en que tenemos que evolucionar hasta 2030. CO2 na redução direta. La captura de CO2 en la reducción directa y en alto horno. Vamos a tener que trabajar fuertemente y eficiencia energética. Já, você vê o item número 1 e o último item, nós já trabalhamos bastante El tema número 1 y el último hemos trabajado bastante en los últimos años. Ya mostré de 2020 a 2022. Hemos reducido 7% en Latinoamérica en este tema.
Entonces vamos a tener etapas. Hasta 2030 vamos a tener que trabajar en estos rubros y la fase siguiente vemos de forma diferente. la vemos de manera Até diferente. 2030, 50% Hasta 2030, 50% de reducción y hasta 2050 llegar a ser carbono neutral. Aquí yo puse este gráfico que es de ArcelorMittal. Yo lo puse aquí porque no es confidencial, pero es la manera como estamos trabajando en ArcelorMittal en el mundo. Tenemos el reto de liderar la descarbonización de la siderurgia en el mundo. Como somos líderes en siderurgia en el mundo, tenemos la obligación de liderar. Este es un resumen de nuestro trabajo en el grupo. Yo no voy a explicar en detalle aquí. Ustedes pensarán, oh, esto es muy complicado, pero no lo es. Y desde 2030 o hasta 2030, de 2030 a 2050, creemos que tendremos que hacer otras cosas. Aquí está claro para nosotros y nosotros no creemos en ArcelorMittal que tendremos que eliminar los altos hornos en el mundo, que son los grandes emisores de la siderurgia de CO2. Pero hasta hoy creemos fuertemente en ArcelorMittal que los altos hornos no van a eliminarse. Dirán, vamos a hacer HBI, horno eléctrico. Es una etapa, pero no creemos que los altos hornos van a terminar y van a volverse chatarra. Nuestro proyecto se llama Smart Steel, Smart Carbon, y este es el proyecto y creemos fuertemente que los altos hornos no se eliminarán y serán diferentes. Mostramos que primero vamos a inyectar hidrógeno verde y gas natural en los hornos renovados para pasar o remodelados para pasar a un nuevo modelo, y con esto el primer ítem es CCU y CCS, y lo segundo es aumentar la eficiencia de los altos hornos con equipos, tecnología y etcétera. Y así el combustible fósil, cómo se va a inyectar hidrógeno verde y aumentar la eficiencia, se va a inyectar menos coque, que va a reducir, y vamos a generar menos CO2. Y esta generación, y trabajamos fuerte en ArcelorMittal para esto, es capturar CO2 y CO, que se llama CCU, de reutilizar. Vamos a capturarlo y transformarlo en etanol o algún producto químico, etcétera, y no vamos a emitir. Y lo que no podremos reutilizar o remodelar o renovar en CO2, vamos en esto a hacer el CCS, que es al hacer un almacenamiento de este CO2 remanente. Esta es, de manera muy sencilla, una visión por la que está trabajando Arcelor en el mundo. No creemos que los altos hornos van a eliminarse, van a ser diferentes. Nuestra visión es que serán de esta manera. Los altos hornos son eso, y tendremos más producción de acero a través de DRI, horno eléctrico por hidrógeno verde. Y es otra cosa en que creemos. Tendremos altos hornos diferentes y otra ruta de producción de acero con hidrógeno verde, DRI,
y horno eléctrico. Y para tener hidrógeno verde tenemos que desarrollar, y todavía se está comenzando porque hoy nosotros tenemos entre 4 y 5 dólares por kilo la producción, el costo de 4, 6, 5 dólares el kilo de hidrógeno, y para que sea económicamente factible en la siderurgia tenemos que bajar el precio, pero esto hasta 2030 o 2050. El alto horno, la visión en ArcelorMittal es una ruta de alto horno mejorada, y esta otra de horno eléctrico e hidrógeno verde. Lo que vemos de acciones necesarias para acelerar la descarbonización de la siderurgia en el mundo, primero lo que dijimos ayer aquí, mucho que es la industrialización de Latinoamérica, que es muy importante para generar, se industrializa más y se genera más chatarra, que será un tema importantísimo para el futuro. La ruta de horno eléctrico es muy importante. Otra cosa son los recursos a fondo perdido. No vemos manera de que la siderurgia alcance la meta propuesta en el Acuerdo de París de carbono neutral en 2050 sin la participación del gobierno. Solo la siderurgia no va a lograrlo. No es la siderurgia, sino las industrias de manera general. Esto es muy importante y les voy a mostrar que otros países lo están haciendo. Tener gas natural a costos competitivos. Sabemos que tenemos mucho gas natural en Latinoamérica, tenemos mucho gas natural en Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil también, pero en algunos países no tienen un costo competitivo precio y tenemos que tenerlo. Otro es crear mecanismos de ajuste de carbono en la frontera. Todos nosotros sabemos que va a entrar CBAM, que es el mecanismo de ajuste de carbono en la frontera. Si esto entra en Europa, que está por entrar, y luego entra en Estados Unidos, China va a enviar a cero ¿a dónde? Y mostramos aquí 26% menos de emisión que China. Creemos que Latinoamérica tendrá que protegerse con un CBAM contra países que emiten más que Latinoamérica. Lo que creemos es que si tenemos un mercado de carbono en Brasil, ya se habla mucho de esto en el Congreso, si vemos el mercado de carbono y hay este balance, unos pagan, otros reciben, creemos que el gobierno debería utilizar este dinero del mercado de carbono para utilizar como fondo perdido para ayudar a las empresas a invertir para alcanzar la meta en 2030 y en 2050. Por último, creemos mucho en el hidrógeno verde. Vemos que estos son temas importantísimos para que aceleremos en Latinoamérica y en el mundo la descarbonización de la siderurgia. Como he hablado del recurso a fondo perdido, yo no voy a entrar en detalle, pero hoy hay incentivos muy fuertes. ArcelorMittal está en casi todos los países del mundo y hay un fondo muy fuerte en Europa. Los 28 países de Europa han invertido mucho en fondo perdido para ayudar a la siderurgia a reducir la emisión de CO2, a ir en Estados Unidos, que todos conocen, y en Canadá hay subvenciones en nuevas tecnologías, lo que he dicho aquí antes, que Brasil, Argentina, México, Latinoamérica de manera general, los gobiernos tienen que participar en este gran
desafío mundial, que es la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. O que nós vemos é que Y lo que vemos es que Latinoamérica, como hemos visto, tiene una emisión importante, 19% em relação ao mundo abaixo, pero es una emisión 19% frente al mundo o por debajo, 16 o 29% si consideramos China. reduzimos 7%. Estamos por debajo, redujimos 7%, pero Nós temos grandes oportunidades, tenemos grandes oportunidades. só o desafio, né? No es solo el desafío. Tenemos una oportunidad con esta nueva economía verde. Latinoamérica, que tiene muchos recursos, debe salir adelante y utilizarlo para el crecimiento de Latinoamérica, que tanto necesitamos crecer, no solo en industria, sino también en la desigualdad social que hay en Latinoamérica, y esto lo podemos tomar, esta nueva economía verde, y hacer de un limón una limonada, un jugo de limón. Y hacer Latinoamérica crecer como región. Y creemos que tenemos muchas oportunidades. ¿Y por qué? Porque hay mucho sol, viento en Brasil, Argentina, México. Así que hay muchas oportunidades para que tengamos una energía totalmente renovable. Como les dije, en Brasil llegamos a este año a más de alrededor 85% de generación renovable. Y no solamente Brasil, hay muchos países en Latinoamérica, así que hay esta oportunidad de hacer con que Latinoamérica crezca. Un otro punto es el gas natural. Argentina, Venezuela, Bolivia, México y Brasil tienen muchísimo gas natural, así que tenemos que desarrollar aún más esto, ¿no? Porque el gas natural no es el final, sino que es el gas de transición hasta 2030 para la reducción importante de emisión de CO2. Además, hay el hidrógeno verde, tenemos energía renovable, podemos producir hidrógeno verde, que en mi opinión va a ser el combustible del futuro. Y también hablamos ya de muchos proyectos en Latinoamérica. Brasil ha mostrado muchísimo, Uruguay, ayer vimos, tiene muchos proyectos de hidrógeno verde. Y tenemos esta otra oportunidad importante para que hagamos crecer la economía de Latinoamérica. Por último, biomasa, especialmente en Brasil, que es muy grande y tiene un potencial enorme para biomasa, y tenemos que enfocarnos en ello para que hagamos que los países crezcan. Para terminar, la conclusión. América Latina tiene una emisión importante, más de un 3% del global, pero cuando comparado con el mundo, estamos un 19% por debajo del mundo si no se considera la China. Si se considera, estamos en menos 26%. Es importante la emisión en Latinoamérica, pero reducimos un 7% en 2 años. Es importante, pero estamos en un camino bueno. Un otro punto. Vamos a necesitar, y toda la industria de siderurgia van a necesitar muchos recursos y CAPEX, va a haber un aumento de CAPEX y OPEX. Y esto vamos a tener que tener una alianza con los gobiernos, un apoyo de los gobiernos, que va a ser esencial. Y eso que vemos en el exterior, como los Estados Unidos, Europa, entre otros. La disponibilidad de gas natural a un costo competitivo es algo muy importante en la transición para 2030. Pero a mediano plazo, el desarrollo de todo el hidrógeno verde, el nuevo auto horno que les mostré antes, que creemos que va a ser el futuro, que se llama CCS o CCU. Y ya también tenemos una gran oportunidad de esto en Latinoamérica. Y por último, y como les mostré,
nuestra generación de CO2 es importante, pero estamos como menos 20% del global. Y por todo lo que les mostré acá, tenemos oportunidades. Es muy importante para salir más adelante y no solamente reducir la emisión de CO2, sino que hacer con que Latinoamérica crezca y la industria crezca, la reducción de esta desigualdad social que tenemos. Así que veo que es un desafío muy importante para Latinoamérica, pero tenemos una gran oportunidad también. Eso es. Muchas gracias.